no se detiene. En Guatemala hay familias que llevan décadas, hasta más de 100 años, viviendo en una tierra que poseen, pero que no pueden explotar comercialmente porque no aparece en ningún papel. Hoy te contamos esas historias que casi nadie ve, pero que sufren muchas familias. 1. Trámites de años en juzgados, municipalidades y registros. El papel camina, pero el expediente se queda detenido. Planos que no cuadran, terrenos que aparecen en blanco y familias esperando 3, 4 o hasta 25 años por una firma. 2. Porque sin título no hay futuro, sin papeles no se puede heredar, vender ni pedir un préstamo. Aquí te mostramos por qué Guatemala sigue siendo un país de tenedores de tierra y no de propietarios y qué tendría que cambiar para que lo que ya es tuyo también lo sea legalmente. En Guatemala, algunas personas viven y trabajan su tierra, pero no son legalmente propietarios. En la actualidad, el sistema está basado en leyes del siglo XIX, lo cual impide que uno pueda vender, heredar o acceder a crédito. Conozcamos el caso de dos familias que han luchado por generaciones para por fin tener el título de la propiedad. De ver este proceso, yo creo que por parte del juzgado caminamos bastante bien, pero por parte de la municipalidad es el inconveniente. Pamela y Silvia no son sus nombres reales. Su historia sí lo es. Por tratarse de procesos legales abiertos, decidimos proteger su identidad. Ellas luchan por obtener un título de propiedad que nunca llegó. Sus bisabuelos se mudaron a la ciudad capital y se establecieron en el mismo espacio donde hoy vive Pamela. En ese momento, la tierra se les fue entregada de buena fe, pero nunca recibieron un título legal que los acreditara como propietarios. La falta de conocimiento de la gente hace que uno no pueda darle seguimiento a este proceso. Con el paso de los años, la familia fue creciendo y la tierra se repartió entre varias generaciones, sin que existiera un documento oficial que respaldara esa posesión. Durante décadas, aunque intentaron llevar el proceso legal, nadie logró avanzar, hasta hace 5 años tras el fallecimiento de la madre de Pamela. Para resolver esto, existe un proceso llamado titulación supletoria, que busca inscribir las tierras en el Registro General de la Propiedad cuando no hay título presente. Después de pasar por varios abogados y estudiar el caso, Pamela logró que un juez emitiera una orden favorable para que le dieran el título de supletoriedad. Sin embargo, el paso final quedó en manos de la municipalidad, quien debe validar los planos y autorizar la emisión del título de propiedad. Ahí es donde comienza el problema. En los planos de la municipalidad, nosotros aparecemos como un terreno en blanco. La municipalidad asegura que las coordenadas entregadas por un experto están incorrectas. Según ellos, el norte del plano no coincide con la orientación real del terreno. Pamela solicitó una resolución oficial para saber si debían presentar nuevos planos con las correcciones necesarias, pero hasta hoy no han recibido respuesta ni una resolución formal. Ya sé los tiempos, ya sé cuánto te tarda en el juzgado, cuánto va a ser lo de la MUNI. La MUNI tendría que salir en un año y resulta que ya llevamos 3 y medio, 4 casi. Mientras el expediente sigue detenido, la familia continúa esperando. Nadie sabe cuánto tiempo más tardará la municipalidad en retomar el caso y permitir que, por fin, Pamela y Silvia obtengan el título de propiedad que su familia ha esperado por generaciones. Creo que en sí el problema ha sido la burocracia que tiene, ¿verdad? De tanto problema que hay en juzgados, municipalidades. Toda persona tiene derecho realmente a presentar peticiones ante la administración pública para resolver sus problemas. En todo caso, es una función del abogado asesor del caso, en el que eventualmente podrían acudir incluso al amparo, porque ellos tienen derecho a que la municipalidad resuelva y les indique cuáles son los temas. Años de trámites y gastos. Y así como ellos, hay muchas otras familias que viven lo mismo, como el siguiente caso que conoceremos a continuación. Que no saben qué ocurrió, que no saben qué pasó ahora, pero yo pienso eso que le dije, ¿va? Que obviamente tuvo que haber habido mano criminal ahí porque se ve que están arrancadas. Miriam es un nombre ficticio. Por resguardo, su identidad ha sido protegida. Junto a su mamá, llevan casi 25 años luchando por recuperar el título de su hogar. El problema comenzó cuando la mamá de Miriam heredó la propiedad y acudió al registro para inscribirse como nueva dueña. Ahí fue donde descubrieron que la hoja del libro donde estaba inscrita la finca había sido arrancada y que no existía ninguna copia ni respaldo del registro original.
Entonces buscaron el folio, que es el libro donde aparecen escritas las propiedades, y resulta que precisamente las hojas donde aparecía esa propiedad habían sido arrancadas de ese libro. Para el registro, sin esa hoja, la finca no existe. En lugar de ofrecer una solución administrativa, la institución les indicó que debían llevar el caso a los tribunales y dejar que fuera un juez quien tomara la decisión final. Así comenzó un proceso que, según la familia, fue largo, costoso y lleno de obstáculos. Pues lo que nos decían en todos los lugares era que no se podía solucionar, que era algo pues sumamente complicado, llevaba tiempo, era un trámite pues muy engorroso. Durante años, Miriam y su mamá buscaron apoyo legal, pero tuvieron muy poca suerte. No encontraban abogados que dominaran el tema ni que se comprometieran con el caso. En uno de los momentos más difíciles, incluso se enfrentaron a un abogado que les pidió más de 100,000 quetzales en honorarios, asegurándoles que el caso era casi imposible de resolver y que lo mejor era vender la propiedad. La familia no aceptó esa opción. Hoy, después de tanto tiempo, el caso se encuentra en su etapa final. Miriam y su mamá solo están a la espera de la resolución de la corte para finalmente recuperar el título de la propiedad y cerrar una lucha que ha marcado sus vidas. Porque mira, aquí en Guatemala realmente todos por contactos. La verdad es que conozco a tal fulanito y eso me puede ayudar, porque así se mueve aquí las cosas. Pero si usted no conoce a nadie, ¿a quién le interesa? Y más, si no se soltaba dinero, más complicado aún, ¿verdad? Documentación anterior que se pudiera tener e incluso para hacer una reposición de los folios que se perdieron en aquel determinado momento, ¿verdad? Deben existir documentación previa o con la que hicieron documentos traslativos de dominio con los que se trabajaron, entonces podrían trabajar en ese sentido. De acuerdo a datos que fueron proporcionados a Guatevisión y Prensa Libre, solo en el departamento de Guatemala, omitiendo a Misco, se reciben 30 casos diarios en un solo juzgado de titulación supletoria, de los cuales solo el 10% se resuelven en un año. La legislación que hoy por hoy tenemos data del año 79, de manera que su estructura responde a una realidad nacional distinta. Entonces lo que buscaríamos hoy por hoy es que sean procesos mucho más ágiles, más eficientes, que representen menos costos. Mientras el título no llegue, miles de familias seguirán esperando que lo que ya es suyo también lo sea de manera legal. Guatemala no se detiene.